El Colegio Pablo Picasso de Laredo cumple este año, 2025, 40 años. Ya se ha hecho mayor. Ya se ha hecho mayor. Vamos a hablar de esos 40 años, de ese aniversario, de los planes que hay para ese aniversario. Por un lado, con su director, Samuel Bada. Hola, Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Y has venido muy bien acompañado, porque nos hacía un poco de ilusión, y yo creo que él también, del director emérito, ¿le vamos a llamar? No. Del director con mayúsculas. No. Yo hoy soy alumno, no director. Del primer director que tuvo el Colegio Pablo Picasso durante 25 años, Hilario González. Hola, Hilario. Sí, 25 años. Buenas noches. 25 años de director, hijo. Sí, el primer año fue directora Socorro Bermejo, que había sido directora en el Miguel Primo de Rivera, y al pasar allí, bueno, hubo una votación a ver cómo se podía continuar, y ella, digamos que fue nombrada directora durante el primer curso. Y vamos, desde aquí un recuerdo para ella, que era una gran profesora. Y del 86 al 2011 lo diriges tú. Sí. En el 2011, porque te jubilas, entiendo. Me jubilé, sí. Vale. ¿Qué valoración haces de esos... Ahora te pregunto, Samuel, por lo que se va a hacer este año, pero ahora que ha pasado el tiempo, que han pasado unos añitos, ¿qué valoración haces tú de esos 25 años siendo director del colegio? Bueno, no estaría mal que la valoración la pudiera hacer Samuel, que cuando aquello fue alumno, y hoy para mí debe tener todo el protagonismo, así como lo siento así. Es decir, Samuel está haciendo una gran labor en el cole, está siempre implementando medidas y cosas, no para. Yo a veces le digo, Samuel, ¿cuántas cosas estáis haciendo? Porque eso hay que organizarlo y no es fácil. Y en ese sentido yo creo que él debe tener la palabra, ¿no? Pero yo, dicho así rápidamente, podría decirte que creo, y la sociedad de Laredo creo que así lo valora, que el colegio puede valorarse su funcionamiento como muy positivo, ¿no? En unos momentos, en los primeros años 80, donde la matrícula de los niños crecía muchísimo y donde se tuvo que hacer ese colegio porque aquí en Laredo no cabían en los dos colegios. Fijaos que os he preguntado, a mí en estas cosas se me nota que no soy de Laredo, os he preguntado, ¿este es el último colegio que se hizo en Laredo? Sí. En aquel momento se tuvo que hacer el colegio porque no cabían los niños, y en 40 años no hemos necesitado un colegio más. Qué pena, ¿verdad? Samuel. La sociedad ha cambiado, etcétera, pero en 40 años no hemos necesitado un aula más. ¿Las aulas están saturadas, Samuel? No. Bueno, en nuestro centro sí. Pero también hay que atender un poco que la coyuntura es diferente. En aquella época las ratios por aula eran de 25, por lo menos el recuerdo que yo tengo de alumno, lo que era mi grupo, y hoy, desde hace ya unos años para acá, la consejería tuvo a bien el aprovechar esta bajada de natalidad para mejorar un poco las ratios en las aulas, y empezaron por infantil, ahora estamos en primero y segundo, y se supone que seguiremos tercero o cuarto a 20. Cuando tú eras alumno, o cuando, Hilario, tú eras director, las aulas tenían 25 niños. No, al comienzo... Porque yo, cuando yo era niña, yo he estado 30, 33 en clase. No, toda mi vida, todo GB. Así empezamos nosotros cuando teníamos alumnos de 14 años, e incluso algún repetidor. Y esto hay que explicarlo porque al hacerse el colegio, claro, la cosa era complicada. Es decir, cómo iban los niños de Laredo Centro, por decirlo así, que tenían colegios muy cerca de su casa, a un colegio que está a 1 kilómetro, porque se había hecho nuevo, ¿no? Bueno, y tuvimos que pasar hasta megafonía por las calles para animar a la gente a que pudieran ir allí, pues ofreciendo pues que íbamos a trabajar mucho, que ¿Lo de megafonía que iba es a ser verdad? muy... Absolutamente, Sí. Como megafonía municipal. Como la furgoneta ahora que nos anuncia las cosas que se van a Pues hacer en la Casa así de Cultura. tuvimos que pasar, así. Va a inaugurarse el colegio Pablo Picasso. Anímense y matriculen a los hijos. No, bueno, el colegio va a empezar, en fin. Lo que ocurre es que el colegio, claro, ¿qué ocurre? Que no tenía infraestructura, es decir, los encerados los subimos los maestros y las maestras, los colgamos de las paredes, subimos las mesas, las sillas, es decir, le fuimos haciendo y nos encontramos que lo único que teníamos eran tizas, así como suena. De hecho, pasamos un año yendo todos los miércoles en manifestación hasta el centro del pueblo, gritando Maraval, queremos material. Es decir, el colegio empezó luchando y así ha seguido haciéndolo toda la vida. Es decir, muchas de las cosas que tenemos, el gimnasio, el comedor, se han hecho porque hemos luchado por ellas todos. Sí. También los padres y madres de alumnos, que hubo una generación participativa y comprometida con un proyecto. Porque nos enviaron allí por decreto a los 10 o 12 últimos que habíamos llegado. Y entonces tuvimos que ir, claro, éramos los jóvenes del asunto, ¿no?
y allí creamos una dinámica pedagógica que intentamos fuera crítica, transformadora, democrática, con participación de los padres y madres, haciendo cosas con los niños y niñas, bueno, pues que en aquel momento no estaban muy generalizadas, como era la realización de talleres de costura, de barro, de pintura de espejos, de teatro, de plástica. Es decir, hacíamos un día a la semana un parón en la dinámica pedagógica para convertir aquello en una realidad de talleres, ¿no? Y eso, bueno, pues fue calando, fue haciendo ver que se hacían muchas cosas, y yo creo que el colegio pues fue ganando ahí prestigio y capacidad, ¿no? Aunque yo siempre que digo esto, también hablo de que mis compañeros de los otros colegios han trabajado mucho, han hecho muchas cosas, y por supuesto son siempre mis compañeros lo primero, ¿no? ¿Qué se va a hacer para conmemorar este 40 aniversario? Habéis empezado por publicar fotos antiguas, que he visto yo ahí unos profes ochenteros con su estética ochentera, quiero decir. Ahí está. Estos cortes de pelo, sobre todo los de las mujeres, bigotón, que se llevaba mucho en los 80... Joder, es que la gente joven en aquella época parecía muy mayor, ¿eh? Mucho más mayor, pero eso era por los bigotes y las barbas. Es que los hombres dejaban entonces el bigote y la barba. Sí. Bueno, pues realmente el enfoque que le hemos querido dar, lo hemos hablado en claustro y hemos tenido el lunes un consejo escolar donde están representadas las familias. El enfoque del 40 aniversario, más que el homenaje al centro, es un homenaje pues, a estos maestros y maestras que hicieron posible este cole. Yo creo que hay que rendirles homenaje en vida, siempre, porque nunca sabes lo que va a durar alguien, ¿no? Pero hay que rendir homenaje a quien ha hecho que el centro hoy sea lo que es. Es decir, al final, como bien ha dicho Hilario, el cole pues son 4 paredes, tiene sus encerados, ellos tuvieron que hacer un montón de cosas que la gente no ve. Normalmente la gente se acordaba de los maestros cuando cogían las vacaciones en verano y a ver qué hago con los niños, ¿no? En el verano los maestros preparan cosas, pintan... muchos de ellos, es que es así, es la realidad, ¿no? Pero eso es por vocación. Y ellos, realmente la parte más compleja, y esa quizás no se ve si no estás allí, realmente dotaron a un colegio de identidad propia. Y eso se ha mantenido. Y lo hicieron tan bien que ha perdurado durante 40 años, porque Hilario se ha jubilado en el 2011, pero el cole ha seguido manteniendo esa línea, ¿no? Digo, Hilario y toda su generación, Miguel, Marga, Maripaz, que fue mi primera profe en los párvulos de 4 años, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso creemos que el sitio es especial. Y como bien dice Hilario, realmente habría que reconocer la labor de tantos y tantos centros educativos, porque sus actividades normalmente a veces no son conocidas por la gente fuera de lo que es el centro, ¿no? Y se piensan que los niños van allí, están en clase y no se hace nada, y se hacen cosas de verdad. Se hace magia, con los críos se hace magia, y lo hablábamos antes fuera de antena, ¿no? Lo difícil que es a veces gestionar a 20 niños. A mí los niños en manada me parecen muy difíciles de gestionar, en manada. Bueno, pues bueno, pero somos maestros. Eso es. Es decir, que es como se os presupone por lo menos algo de... Es que, de pasión por el asunto. Claro, si tú no tienes la capacidad de tener vocación suficiente como para poder gestionar un aula con 34 alumnos, bueno, yo empecé con 44 en Madrid, 44. en Vicálvaro, o sea que, y en una cosa pequeñita, pero en fin, de eso ya es mejor no acordarse mucho, ¿no? Pero si no sabes cómo manejar eso, pues hombre, te tienes que dedicar a otra cosa. Sí. Y lo primero que tienes que hacer para manejar eso es querer a los alumnos y alumnas. O sea, si los alumnos y alumnas notan que les quieres, que les tratas dignamente, que lo que les exiges es porque tienen la necesidad de saberlo, y ellos lo ven, es difícil que reaccionen negativamente ante ti, ¿no? Es decir, si tú tienes un colegio que cuidas, que está... Nosotros el primer día de curso siempre les paseábamos por el cole, ¿no? Sí. Cómo están las puertas, cómo están las paredes. Y el último día de curso también. Es decir, cómo están las puertas, cómo están las paredes. Las hemos cuidado. Como un inquilino en un alquiler, ¿no? ¿Las hemos cuidado o no lo hemos cuidado, no? Entonces ellos veían que estaba cuidado el colegio, que el colegio era su colegio, y le cuidaban muchísimo, ¿no? Y ya digo también que con la participación de la Asociación de Padres y Madres, que colaboraban en todo. Es decir, si había que hacer la magosta de castañas, ahí estaban, ¿no? Si había que hacer excursiones, nos ayudaban para ir. Si había que hacer talleres, tengo que acordarme de Milagros Alba, la que fue directora de la Escuela de Teatro de Laredo. Es que Mila iba allí todos los jueves a hacer un taller de teatro porque iba. Bueno, es que Mila tiene que tener también como mucha mano, porque todos los que han pasado por teatro con ella la siguen queriendo mucho, hablan maravillas de Mila, etcétera. Que se le debe dar muy bien la gente menuda. Y que iba desinteresadamente, que esto es... Iba a dar clases de teatro
desinteresadamente. Porque quería, Porque claro, quería. claro. Sí, tuvo allá a su hijo, ella dice que ese colegio para ella fue importantísimo y allí iba a dar... Oye, Hilario, teatro. ¿por qué se le llamó Pablo Picasso? Lo propusimos en un claustro y se aceptó por unanimidad. Pero lo propusisteis en un claustro de profesores. De profesores, sí. No puedes decidir, eso tiene que pasar con el visto bueno del ayuntamiento a la Consejería de Eso va a Educación. pleno, ¿no? Una decisión plenaria Sí, y luego... sí. Sí. No sé si entonces siquiera iba a pleno o iba directamente a la Dirección Provincial de Educación, que no era consejería, ¿no? Y allí pues aceptaron la propuesta y ahí se quedó. Vale, pero fue una cosa de los propios De los profesores. profesores, sí, una propuesta, sí. Ujú. Bueno, también es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Elegir el nombre de uno de los pintores más internacionales. Bueno, nosotros creíamos que habría que poner nombres que luego te permitieran hacer con ellos pedagogía. Es decir, Pablo Picasso, Miguel Hernández o García Lorca o quien sea, ¿no? O José María Pereda, ¿no? Son nombres que luego te permiten hacer jornadas, indagar sobre su vida, estudiar lo que es la pintura de vanguardia, es decir, siempre permite cosas, ¿no? De hecho ahora, pues el mural que ha hecho, bueno, Samuel lo puede explicar por qué, ¿no? Un mural que hay en la pared. Sí. Bueno, el mural ya lleva unos años, ¿no? Pues 5 yo creo años que o así. no, yo creo que son 3 veranos ya. ¿Solo 3 veranos? Sí, Mira, sí, pensé yo que más. Que lo pintó Steve, bueno, Sí. era una forma de reflejar precisamente la identidad del centro, ¿no? Y esa pared decías, el que pase por allí tiene que ver realmente qué es esto, ¿no? Pues es una imagen de Picasso muy reconocible de Picasso. Sí, Es Picasso con su evidentemente. camiseta de rayas, muy Y lo que Picasso. representa el propio cuadro, es decir, pues bueno, lo que tratamos de que no se vuelva a repetir, ¿no? Ahí habíamos Sobre hecho la- para que veamos cómo las cosas evolucionan Sí. y mejoran, ¿no? Ahí habíamos hecho un mural que yo había pintado con los alumnos y alumnas, que ponía a todos amigos en base a un proyecto que hicimos de mejora de la conducta y contra la agresividad, ¿no? Era un proyecto pedagógico. Entonces ellos pintaron todos amigos, un sol que abraza a la luna, en fin, unas cosas, ¿no? O sea, hace 30 años, por ejemplo, ya se trataba de luchar contra el bullying. No había, tal como entienden ahora el bullying, yo no lo viví, es decir, había... Bueno, pero no, como has dicho lo de todos amigos y... Sí, había cosas, es decir, los típicos que ponían un mote, o el que, no sé, daba patadas jugando a fútbol, es decir, hay muchas formas, ¿no? Entonces nosotros hicimos un proyecto, pero sí te tengo que decir que al cabo de 2 años o de 3, nos reunimos y dijimos, oye, hay que cambiar el asunto, pues que no haya agresividad, es decir, es que no pasa nada, entonces no vamos a estar machacando con blanquita y no sé qué en el mural, ¿no? Y los niños, pues en la medida en que allí llegaban a los 3 años y empezabas un proyecto desde abajo, cuando llegaban a sexto, que es donde estaba yo como director, ahí me llegaban los 12 niños... años en sexto, ¿no? Claro, cuando llegaban a sexto es que los niños habían trabajado mucho todas las cosas. Para mí era bastante fácil en sexto. Como director o como profesores, ¿cuándo se nota porque antes has hablado del cariño de los alumnos, etcétera? ¿Cuándo se nota el cariño de los alumnos? ¿Al final del curso? ¿Cuando ya no les das clase? ¿Cuando han empezado a volar? Porque yo entiendo que, ya no me acuerdo, porque ha pasado muchos años desde que era niña, pero yo entiendo que un profesor para el alumno pues es como el jefe para el empleado, que a veces bien, pero en algún momento te está haciendo la puñeta o te está negando algo que tú quieres. A ver, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Hilario. Yo como niño, como alumno, porque al final uno no deja de ser niño toda su vida a pesar de que crezca, o yo creo que es importante no perder esa visión de niño. Yo al cole siempre le he tenido un especial, no sé, un especial cariño, quizás porque también representa una etapa que siempre uno echa de menos, ¿no? Que es la infancia. En mi caso además, pues mi madre se murió cuando yo tenía 11 años y todavía recuerdo el aula en el que estaba y recuerdo cómo me echaba a llorar y mis compañeros me echaban un capote, o estaba María José, que era aquella docente que nos daba lengua, que yo no volví a estudiar lengua nunca más, porque nos exigía tanto en lengua que no hubo que estudiar nunca más, no es una de esas tipos de anécdotas. Pues vale, que con lo que aprendiste allí ya te Eso es. tiraste el resto de tu vida. Quizás Mi hija dice lo mismo. Sí, sí, fuimos a clase juntos, Sí. Aida y yo, y junto con otros compañeros y compañeras. Bueno, pues realmente, de verdad, si el cariño se percibe dentro del centro, que es común de todos los maestros, al final los niños
acostumbramos a decir, los niños son de fulanito o de menganito, ¿no? Que es el docente ese año. No, los alumnos son del centro y pasan por todas las manos y nos conocemos a todos. Nosotros bajamos donde los de 2 añitos y nosotros estamos arriba, pero bajas todos los días. Ayer mismo hemos estado y entras a revolverles un poco, a hacerles unas cosquillas, corres, te echa la bronca a la profe de 2 años porque dice que me las estás revolviendo. Es una forma de que ellos tienen que percibir que el cole es suyo. Es decir, no es ni de Hilario, ni de Samuel, no, es de todos. Y realmente lo estamos tomando prestado de los que vendrán después. Entonces, y si hay que destacar a alguien, a las profesoras, algún profesor, pero pocos de educación infantil. Sí, eso a mí no se me olvida. Es decir, yo bajaba cuando empezaban 3 años, pues no había de 2. Yo bajaba varias veces al aula de 3 años y la profesora me decía, pues otra vez estás aquí. Sí. Y yo decía, es por solidaridad, compañera. O sea, es que sé la que te espera. O sea, el uno se hacía caca, el otro se quería ir llorando, el otro no sé qué, o la otra. Y entonces, claro, esa profesora que no tenía apoyos, estaba ella allí y nada más. Luego conseguimos apoyos y ahora la situación ha cambiado mucho. Pero era duro, sobre más, todo el comienzo. Sería cuando empezaron las aulas de 3 años, quiero decir, más o menos empezaron en aquella época. Nosotros teníamos, hasta ese momento se empezaba a los 4. Solo teníamos 4 y 5, luego vinieron los de 3, ¿no? De hecho, innovamos en otra cosa, que era que las profesoras que estaban en 4 y 5 daban también primero y segundo, es decir, hicimos un ciclo largo, que nos lo sacamos de la manga, y los inspectores nunca nos dijeron que no, para que esas profesoras también pudieran hacer otro tipo de pedagogía con alumnos que tenían otra capacidad, ¿no?, de actuación y de mayor autonomía, ¿no? Entonces yo creo que durante aquel tiempo fue muy interesante pedagógicamente, 4 o 5 primero y segundo y volver, ¿no? Fue pues un ciclo, con lo mismo que en tercero, cuarto y quinto, en vez de tercero, cuarto, quinto y sexto, hacíamos solo un ciclo, tercero, cuarto y quinto, y en sexto pasaban a donde estaba yo siempre, ¿no?, para facilitarme la labor de dirección, porque yo he tenido unos compañeros y unas compañeras, no es por nada, pero es que era una gente maravillosa, o sea, no se negaban nunca a nada, decían, es que hay que hacer una excursión a dormir en el camping con los de 3 años, y allá se iban Maripaz y Marga, no sé quién, a dormir por la noche, es decir, les sacábamos a dormir fuera desde los 3 años, una noche, pues en Trambasaguas, en no sé dónde, nos íbamos con los mayores a Lisboa por Coimbra, y estábamos una semana, que aquello era duro, ¿no?, pero muy bonito, o a Sevilla o a Barcelona. Es decir, ese tipo de cosas que tú haces, claro, también sirve para que a los alumnos les digas, oye, vamos a ir a Lisboa, y hay un grupo de profesores que se van a sacrificar por vosotros, porque si no, yo me puedo ir con mi mujer, ¿no? Entonces ellos lo valoraban eso mucho, hacíamos asambleas para escoger los talleres, hacíamos asambleas con ellos para ver a dónde podíamos ir de excursión, cómo hacíamos las papeletas, todo lo decidían, ¿no? Y esa forma de participar da responsabilidad. ¿Y a los padres y madres les costó en ese primer año mucho mandar a los alumnos allí? Porque a los profesores os tocó, los últimos en llegar, os mandaron al colegio nuevo que estaba a 1 kilómetro, que en aquel momento ese kilómetro sería un poco más largo porque habría menos vida entre medias, quiero decir, entre el centro del municipio y donde está el colegio Pablo Picasso. ¿Y a los padres y madres les hizo gracia o no? Pues hombre, Samuel... Esto es como cuando se hace un ambulatorio nuevo y ya no está en el centro del pueblo y nadie quiere que le toque en el nuevo. Pues hombre, Samuel, que fue alumno, igual puede decir algo, ¿no? A ver, no sé si a mi padre le costó o no, mi padre es verdad que era maestro y conoce a Hilario de siempre y a muchos de bueno, me imagino que a todos los profesores, claro. Entiendo que sí. No, bueno, es verdad que yo no vivía en el centro, es decir, pero tenía que subir andando igualmente. Y yo recuerdo, pues, el quedar con varios de los, incluso con Miguel, que era mi tutor, Miguel Moral, salíamos de casa, íbamos juntándonos todos, ibas andando poco a poco para allá, pero a los primeros años, por ejemplo, no había ni siquiera carretera, no había acera. Yo me acuerdo que había un camino de tierra. Y de derechos humanos era y tierra. Llegabas allí era de tierra. Era tierra en aquel al momento. Colegio. Sí, esto suena muy antiguo patio, ya, el sí, patio, es que está sonándome muy antiguo. Derechos humanos era de tierra en ese momento. Sí, el patio era de tierra. Era de tierra, sí. El patio no estaba asfaltado cuando empezamos. Es decir, aquello se hizo así un poco deprisa, como casi siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero sí, bueno, pues costó. Los padres lo tuvieron que valorar, pero sí se llenó el centro en primera instancia el primer año, con 30 y tantos por aula, con octavo y séptimo, ¿no? Y después, también tengo que decir que en los años siguientes tuvimos que baremar siempre. Sí, no es decir, el consejo escolar
disponía de 27 plazas, yo qué sé, no sé cuántas, ¿no? Y allí teníamos mayor demanda que eso y baremábamos, lo cual era complicado, porque siempre el que se quedaba fuera, aún haciendo un baremo absolutamente legal, ¿no? Pues no se quedaba a gusto, ¿no? Y bueno, todo eso ocurrió, es decir, es lo que nos daba a nosotros fuerza, ¿no? Es decir, bueno, la gente quiere venir aquí, ¿no? Y bueno, ya no está tan lejos la cosa. Luego conseguimos el autobús, que en principio es que no sabíamos si le iba a ver. De hecho, en las ciudades, tú lo sabrás por Castro, en las ciudades no hay derecho a autobús escolar, no, dentro de la ciudad. No, no lo hay, no. Y nosotros tuvimos que conquistar ese derecho demostrándole a los responsables educativos que desde el Puntal hasta Tarrueza había 9 o 10 kilómetros, ¿sabes? Y entonces esto no era típico. Había que explicárselo a algún señor en Santander que le pillaba lejos Tarrueza y no sabía dónde andaba, ¿no? Eso es. Sí, entonces yo les decía, bueno, venid para acá que yo os llevo a dar un... Y luego me decís si no hay autobús, ¿cómo van a ir los niños? Hombre, es imposible eso, ¿no? Y bueno, pues ahí conseguimos que Tarrueza, Las Cárcovas, La Pesquera, El Callejo, los barrios de Laredo, El Brusco, etcétera, pudieran disponer de autobús para venir. Y después los de Limpias cuando se cerró la escuela, que les ofrecieron o venir al Picasso o irse a Limpias o ellos verían, y les concedieron venir al Picasso en autobús y el comedor gratuito con beca para que no tuvieran que ir al mediodía. Sí. Todo eso es el proceso histórico un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A estos 40 años. ¿Cuál es tu mejor recuerdo y el tuyo como alumno? Es que son muchos. Bueno, pues el mejor. Mira, desde luego, de algo que se acuerda todo el mundo es, aparte de los compañeros, que siempre fueron los mismos, porque realmente no había cambios. Lo que decía Hilario, al tener que baremar todos los años porque no había plazas, pues como mucho... Que somos de una época, yo entré en párvulos con 32 compañeros y llegué a octavo, pues si acaso con un repetidor y que había cambiado, pero vamos, quiero decir, los 32. Pues, ¿qué recuerdos? Bueno, no sé, desde todos los viajes, yo sí recuerdo irme a Barcena Mayor, ir a Santillana del Mar al camping, ir a la casona de la Marquesa que había en Arenas de Iguña, que luego grabaron ahí la película de Los Otros y ver aquel palacio y demás. Y cuando salió la peli, digo, si yo estaba ahí de pequeño, ¿no? No sé, los talleres siempre fue una dinámica muy divertida que se hacía los viernes las 2 últimas horas de la tarde, ¿no? Y a mí lo que menos me gustaba era coser porque no tenía paciencia para hacer punto de cruz, y siempre la colaboración siempre había madres, especialmente madres que colaboraban dando los... Porque eran las que sabían coser en ese momento. No, pero no solo eso, para todo. Un homenaje a las madres, que son las que iban a las reuniones más. Sin ningún tipo de duda. También nuestra sociedad era diferente, había muchas más madres que no trabajaban, que no estaban incorporadas al mercado laboral, sí, es cierto, pero en eso hemos cambiado un poco, pero la implicación de las madres en aquellos años era mucho mayor que la de los padres. Que no se enfaden los padres que estuvieron, los padres que hubo algunos que sí, hombre, muy implicados. Escucha, y el resto estarían ganando dinero que hacía falta en casa, que no digo que... Pero bueno, que la realidad era diferente, en eso hemos cambiado mucho. Pero siempre había dinámicas, ya te digo, especiales y no sé, yo en general todo. En particular, pues bueno, eso, los viajes, los talleres, ahí he aprendido a hacer postres, a coser, a hacer cerámica, pintura, hasta el conserje Ángel, que era una maravilla de persona, que tuvo el cole impecable durante todos los años que él trabajó, era un manito. Lo que valía Ángel. Trabajaba, ahora no se te ocurría, no tienes que tocar nada, tenía que estar todo perfecto, porque él se encargaba de tenerlo todo súper mantenido. Era un qué manito, conserje, ¿no? Nos daba un taller de tecnología, yo recuerdo hacer con una sierruca y si no entraba y era ayudar. Un proyecto ¿Y tu mejor recuerdo, Hilario? Yo creo que el mejor recuerdo... 25 años. Son sobre todo los compañeros y compañeras que tuve, de verdad. Yo les recuerdo a todos porque es que era una implicación tal, que es que yo, claro, dices, es que igual tú propones que la logopeda, cuando llegó la logopedia, que tampoco había, cuando llegó le dices, es que tendrías que hacer un taller. Y decía, ¿cómo? Si yo he venido a dar, soy logopeda. Digo, yo soy para los que no pronuncian bien la R. Digo, ya, pero mira, es que este es el jefe de estudios, este es el secretario, yo soy el director y doy un taller. ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, mira, macramé, barro, no sé, coser telas y pegarlas, lo que se te ocurra, pero algo que rompe la dinámica escolar ordinaria, ¿no? Y al final se incorporaban. ¿Por qué? Porque veían tal dinámica en los demás que, claro, ¿cómo ibas a decir que no a aquello, ¿no? Entonces todo el mundo participaba, sin negarse nadie, ¿no? A estas cosas. El que vino después de inglés, el no sé qué, pues esa tarde daba otra cosa, ¿no? Sí. Entonces eso lo recuerdo como una implicación y un compromiso pedagógico que yo creo que hay que hacer extensible a muchísimos centros. Yo he visitado centros de Cantabria porque fui miembro del comité de directores regional
y he ido a ver centros que me han dejado alucinado, o sea, centros en la Albericia que tenían unos proyectos educativos, que yo le decía a Carlos, que era su director, o a Manolo, el de Bezana, o a otros, les decía, pero esto es increíble, porque es que el colegio de Manolo tenía 900 o 700, yo qué sé, ¿no? Chicos, que a lo largo de este 2025 el Picasso cumple 40 años, que se harán más cosas y que veremos más fotos ochenteras con señores con bigote de los primeros profesores y las primeras profesoras. Así es, tenemos también ahí a Diego de Vallejo, antes de que me cortes. Sí, antes de que os diga adiós. A Diego de Vallejo ya le hemos engañado para que nos grabe un documental que creemos que, bueno, desde aquí ya al que lo vea hoy, abriremos en las redes sociales pues un llamamiento a todos aquellos exalumnos, exmaestros, expadres, madres, abuelos hoy en día, además, que quieran participar y dar su opinión, sus recuerdos sobre el cole, pues bueno, que dejen ahí sus datos y su teléfono actual, porque bueno, si hay muchos que siguen vinculados al cole, porque hoy en día tienen hijos, nietos, etcétera, pero otros que les gustaría venir a visitar el cole que dejaron en aquella época, ¿no? Bueno, pues se les llamará, una vez abramos eso, para ir elaborando ese documental, y ya en el primer trimestre del año que viene organizaremos una comida, ya veremos cuánta gente quiere venir y entonces dónde lo haremos, pero bueno. Si está Diego de Vallejo de por medio, os va a salir muy bien. Sí, hombre, sí, seguro. Estupendo. Ese fue un alumno del cole con su hermano. Ojo, el resto no lo sé, pero estos dos os han fueron salido muy bien. alumnos maravillosos que siempre que van por ahí hablan del cole, vamos, una cosa. Que son muy maravillosos los dos. Sí. Chicos, Samuel e Hilario, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Feliz cumpleaños al Pablo Picasso. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hacemos un pequeño alto en el camino, una pausa. A que tú también te has acordado de tus días de colegio, que han quedado hace mucho tiempo atrás. Hacemos una pausa y ahora enseguida volvemos.